El incendio en el Cerro Auqui, en el sur de Quito, fue controlado, al igual que otros de menos magnitud en Guápulo y el Parque Metropolitano. El balance preliminar de bosques y vegetación que se quemaron en la capital es de 140 hectáreas y los 152 animales silvestres y domésticos rescatados reciben atención veterinaria. El incendio que consumió 30 vehículos en un patio de inmobiliaria en el Parque Samanes debe ser investigado según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La central hidroeléctrica Mazar permanece apagada y los racionamientos no han ayudado a incrementar el embalse de las centrales. La vicepresidenta Verónica Abad, en entrevista con nuestra aliada CNN, dijo no ser empleada de la canciller Gabriela Sommerfeld ni de Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y mantiene su acusación contra el presidente de la República. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es acusado formalmente por 5 cargos federales relacionados con soborno, fraude y de aceptar donaciones por parte del gobierno de Turquía y empresarios de ese país. De los 6.500 participantes este año en la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga, 3.000 son niños que aseguran que esa tradición siga pujante. Alberto Spencer, Alex Aguinaga y el extenista Francisco Segura fueron designados como personajes destacados del Salón de la Fama del Deporte ecuatoriano. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar este jueves 26 de septiembre. 48 horas después de la emergencia que alarmó a los quiteños, los incendios han sido controlados. Sin embargo, hay decenas de hectáreas de bosque destruidas y el aire sigue contaminado, aunque se registró una tarde de lluvias en varios puntos de la capital y espacios aledaños. Seguimos tomándole el pulso a la devastación forestal en el Distrito Metropolitano y otros territorios del país. Comenzamos. Incendios. Quito bajo ataque. La reactivación del incendio en el Cerro Auqui provocó estallidos en la red eléctrica y también la evacuación de comuneros. Las llamas amenazaron también con quemar 4 viviendas. Diego Puente cubrió la emergencia que a esta hora ha sido controlada por los bomberos. Las llamas alcanzaron este jueves 6 metros de altura y provocaron el estallido de cables de alta tensión en la cima del Cerro Auqui, en el nororiente de Quito. Aquí, por tercer día consecutivo, bomberos de Quito, Santo Domingo y Riobamba enfrentaron el incendio forestal. Hasta ellos fueron sorprendidos cuando el viento de 30 kilómetros por hora avivó el incendio que se creía controlado. Una de sus unidades tuvo que evacuar en medio de una espesa columna de humo que se levantó cerca de las 11 de la mañana. 2 horas antes, los bomberos avanzaron por trochas con 2 vehículos cisterna y 2 carros tácticos para combatir 2 focos calientes. Tuvieron que abrir espacio en espesa vegetación. En total, 70 de sus miembros se esforzaron por apagarlos desde la cima y desde la base. Cada 15 minutos, helicópteros de la policía y Fuerzas Armadas, equipados con Bambi Buckets, ayudaban lanzando agua desde el cielo. Pese a todo, las llamas se propagaron por la pendiente occidental del cerro al barrio San Francisco de Miravalle. La gente evacuó sus casas por el alto riesgo. Lloraban mientras caminaban a viviendas de familiares y al albergue que abrió el municipio. No dejaron, sin embargo, sus animales, mascotas y electrodomésticos. Entonces, imagínense sacar animales, sacar perros, sacarlo a todos. Es algo horrible. No quisiera que nada pase a nadie, porque es lo más horrible. Los más pequeños se aferraban a un milagro. Pedían a una imagen de la Virgen que pare las llamas y que llueva. Abajo los residentes se armaron de azadones, machetes y ramas de eucalipto. Tienen experiencia por incendios anteriores para atacar al fuego a la orilla de la quebrada. Isabel Vázquez, a sus 72 años, no dudó en ponerse en primera línea. Ahora estamos tratando de hacer lo mismo, uniéndonos todos los vecinos para ver si es que hay la posibilidad de que nosotros demos la mano. Cerca de las 17 horas, los bomberos informaron que el incendio en el Cerro del Auqui fue controlado y que están enfriando la zona para evitar que se reactive. La policía y los bomberos patrullarán el área la noche de este jueves. En 3 días, el incendio de Quito devastó 140 hectáreas de bosque y vegetación endémica. La recuperación total de árboles, plantas y arbustos también tardará entre 10 y 100 años, según expertos y académicos en temas ambientales. Paul Romero explica la magnitud del daño.
Desde el aire, el panorama de las montañas afectadas por el incendio en Quito es desolador. Los árboles que no se quemaron hace 2 días se están secando. Están en pie, pero lánguidos y marchitos. El fuego consumió 140 hectáreas de los cerros Auqui y Bellavista, según el último informe de los bomberos de Quito, también de una parte del bosque natural de Guápulo. El impacto ambiental es incalculable. El fuego arrasó toda la vegetación que daba equilibrio al frágil ecosistema de la capital. En el suelo no queda casi nada, apenas unos palos y troncos chamuscados, entrecruzados y dispersos. Se quemaron árboles de eucalipto, aliso, arrayán, tilo, capulí, pumamaqui, achupayas, mora silvestre. Todas son plantas endémicas de estos cerros que protegían a la capital. La capa de ceniza que cubre el suelo supera en algunos sitios 5 centímetros. Al caminar aún se siente el calor del suelo por las chispas que se desprenden de los árboles que siguen encendidos y humeantes. La Secretaría de Ambiente del municipio, al igual que otras instituciones públicas, están evaluando el daño al ecosistema para determinar la cantidad de árboles, plantas, arbustos que arrasó el fuego. La vegetación devastada servía de contención natural para el agua lluvia y durante el invierno protegía a las viviendas del barrio Bolaños, uno de los más afectados por el incendio. Recuperar el bosque natural tomará entre 10 y 100 años, según informes académicos y de técnicos de la Secretaría de Ambiente. Mientras tanto, el incendio forestal en Panzache, Latacunga, continúa imparable. 80 bomberos de 2 cantones de Cotopaxi intentan controlarlo. El fuego ha arrasado con 350 hectáreas de árboles de pino y también pajonales. Patricio Vera amplía esta noticia. Desesperados, con gritos de alerta, 8 bomberos tuvieron que salir corriendo cuando enfriaban la tierra para evitar que el fuego que lleva ya 2 días en Panzache, Latacunga, los alcanzara. La autobomba y una camioneta de rescate, que también estaban en el área, fueron evacuados. El conductor no alcanzó ni a cerrar la puerta y detrás corrían los 8 brigadistas. En total, en esta emergencia, 80 bomberos de Latacunga y Salcedo están luchando por contener el incendio. La tarea es ardua, ya que no solo deben enfrentar las llamas que llegan a alcanzar los 40 metros de altura. Y el pino también tiene una especie de resina, sí, que hace explosión. Primero hace una humareda, que esa humareda no deja a una persona, cuando le llega el humo, no sabe dónde está. Sí, le desorienta y prácticamente pues tiene que salir y evacuar. 100 comuneros que viven en los alrededores llegaron al sitio con la intención de colaborar, pero se quedaron con los baldes en las manos, pues los terrenos son propiedad de una fábrica de productos de madera que no permitió su ingreso. Lo que sí entró fue maquinaria del municipio de Latacunga y prefectura de Cotopaxi, que abrió paso entre la vegetación y los troncos calcinados. Crear unas trochas de aproximadamente entre 10 a 15 metros para detener, para acercar el incendio. El incendio se localiza a 3 kilómetros del Parque Nacional Cotopaxi. Un helicóptero con cisterna Bambi Bucket realizó 15 descargas de agua hasta el mediodía de este jueves. Pero los vientos que alcanzaron los 80 kilómetros por hora obligaron a suspender el resto de los vuelos. Hasta el momento el incendio ha consumido 350 hectáreas de pino y pajonales. Y Guayaquil soportó un incendio forestal que consumió 18 hectáreas junto al Parque Samanes, en el norte de la ciudad. El cuerpo de bomberos sospecha que el siniestro fue provocado por la forma en la que se quemó un patio donde había 300 carros. Diego Cuenca describe detalles de cómo ocurrió esta emergencia. Todo era confuso. Los estudiantes asustados no sabían qué estaba pasando al mediodía de ese jueves. Un grupo de profesores los evacuó de inmediato porque el fuego estaba muy cerca de la unidad educativa réplica José Joaquín de Olmedo.
Afuera, los padres de familia buscaban a sus hijos para llevarlos a casa, porque atrás del plantel, un incendio consumía 18 hectáreas de vegetación en terrenos baldíos que están al lado del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Entre el espeso humo, los brigadistas hallaron un patio de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, donde había 300 carros. 30 de ellos se quemaron. Los vehículos estaban ahí porque fueron incautados por diferentes procesos judiciales. Misteriosamente el incendio está en una zona y a 50, 80 metros del incendio donde está prendido el monte y ciertos carros, hay un carro solito prendido y alrededor el resto de carros están intactos, la maleza está intacta. Cuando tú estás en un incendio como esto, progresivamente va avanzando el fuego y te va quemando lo que va encontrando en el camino. ¿Cómo es posible que tengas 50 metros un carro prendido si el incendio lo tienes atrás? Todavía ni llega a ese sitio. ¿Qué se prendió? ¿Por arte de magia? ¿Qué? ¿Hubo un cortocircuito en el carro? Esos son carros que están apagados. El siniestro fue declarado como alerta 3, que significa incendio de gran magnitud. Por eso 250 bomberos se desplegaron en el sitio, a bordo de 50 unidades. Un equipo de televisazo captó cuando personal que operaba un tanquero empezó a lanzar agua para evitar que las llamas alcancen el área de juegos mecánicos, que está junto al parque. Los uniformados lograron controlar la emergencia luego de 2 horas, y el área quedó destruida. Y la Fiscalía General del Estado inició ya una investigación de oficio por el incendio registrado esta mañana en el Parque Samanes en Guayaquil. Personal de la institución, junto a miembros de la policía y el cuerpo de bomberos, llevan a cabo diligencias en ese lugar. A la 1 de la tarde de este viernes, la barcaza turca volvió a generar energía al 100% de su capacidad. Además, Car Powership, empresa dueña de la embarcación, contratará un segundo buque para mejorar el abastecimiento de combustible que se necesita para generar 100 megavatios. Informa Luis Alfredo Zúñiga. El reporte del Operador Nacional de Electricidad SENACE de este jueves señala que por segundo día consecutivo la barcaza turca empezó generando solo 12 de los 100 megavatios de su capacidad máxima. Pese a la insistencia de Televistazo y la queja ciudadana, SELEC, SENACE y el Ministerio de Energía no dan explicaciones. Car Powership, empresa dueña de la barcaza, reiteró este jueves a Televistazo que la baja generación no se debió a daños en la embarcación, sino a mantenimientos preventivos programados en los 6 motores, y que este jueves, paulatinamente, retomaron las operaciones. Aseguraron que a las 9 de la mañana 2 de los 6 motores se activaron y a la 1 de la tarde ya estaban los 6 listos, alcanzando los 100 megavatios de generación. Este noticiero constató además que este jueves se volvió a abastecer de Fuel Oil 6, combustible que utiliza para generar energía. El buque con el combustible llegó al muelle del antiguo Ecuagrán en el sur de Guayaquil en horas de la madrugada. Es la misma embarcación que estuvo en este punto la semana anterior, la María del Carmen 6. Este buque tanquero ya está conectado, surtiendo del combustible. Televistazo consultó a Car Powership si hubo retraso en la entrega del fuel oil, ya que la barcaza necesita ser abastecida una vez a la semana, y eso se cumplió ayer. El asesor de la empresa, Nelson Jaramillo, aseguró que no hubo retraso en el despacho, que la María del Carmen 6 fue cargada en Esmeraldas sin problema, pero que el tema de seguridad se incidió, ya que, por ejemplo, no se puede navegar en la noche. Aún así, este jueves, Car Powership decidió contratar un segundo buque tanque llamado Armonía, de la empresa Flopec. Este barco tiene capacidad para 12.000 toneladas de combustible y estará ubicado en un fondeadero autorizado llamado Punta Arenas, en el Golfo de Guayaquil. La intención es que la María del Carmen 6 ya no tenga que ir hasta Esmeraldas, sino que se abastecerá con el Armonía para finalmente trasladar el combustible a la barcaza turca. La utilización de generación termoeléctrica duplica los requerimientos de combustible para mantener esta provisión de emergencia. Al costo que implica el uso de combustible subsidiado para generarla, se suma la paralización de la refinería de Esmeraldas y la falta de infraestructura para almacenar combustible, como lo explica Lenín Artieda. La crisis energética tiene distintos frentes y uno de ellos es el requerimiento de más combustibles para mantener el parque de generación termoeléctrico trabajando a tope, como lo requieren las circunstancias.
La necesidad promedio de combustible de las generadoras termoeléctricas es de 250.000 barriles de diésel mensuales. La crisis los lleva a duplicar ese valor y la mayor parte del producto es importado. En el año anterior, el 73% del diésel fue importado. Y ahora el Estado, Petroecuador, debe tomar las medidas para abastecerse oportunamente. A las termoeléctricas las provee directamente Petroecuador y en el pasado, específicamente en el 2023, problemas logísticos en las importaciones llevaron a que la priorización de entrega de diésel a las térmicas genere desabastecimiento o el establecimiento de cupos en distintas zonas del país. Hoy se suma un elemento adicional que obliga a extremar las medidas de prevención. Sumado a la para de 65 días de la refinería de Esmeraldas, hay una fuerte presión, ¿no?, para cumplir con la demanda del producto diésel, producto de los apagones. Y si Esmeraldas proveía el 27% del diésel que se consume en el país, hoy la situación es que el 100% del diésel requerido se lo debe importar. Y el problema no es solo de abastecimiento, sino también económico, porque el llamado diésel eléctrico tiene un subsidio especial que es mayor incluso que el que se otorga a los automotores. El subsidio para las termoeléctricas supera los $2 por galón. Entonces, si el requerimiento es de 500.000 barriles mensuales, esto equivale a 21 millones de galones, por lo que el subsidio para ese combustible que se usa en generación alcanzaría mensualmente los $42 millones. Y aunque se requirió información a Petroecuador para conocer las acciones que se están desarrollando para garantizar el abastecimiento de combustible que permita la generación emergente de energía, no hubo respuesta. Lo cierto es que a nivel de infraestructura no existe la capacidad de almacenamiento que permita gestionar la crisis, por lo que las importaciones deben ser constantes para garantizar el funcionamiento del parque térmico. También se debe sumar el incremento en el requerimiento de combustibles para los pequeños generadores que locales de algunos domicilios utilizan para proveerse de electricidad. Eso ha generado en este tiempo de apagones un incremento en el consumo de gasolinas y diésel que oscila entre el 10 y el 15%. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es acusado de corrupción en una investigación federal. La Fiscalía ha establecido cargos por financiamiento ilegal de su campaña al recibir fondos del extranjero. También regalos, viajes pagados y más fondos para su reelección por parte del gobierno de Turquía y empresarios de ese país durante 10 años, tanto como alcalde y antes como presidente del distrito de Brooklyn. Adams ha negado las acusaciones diciendo que están basadas en mentiras. El FBI allanó la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Eric Adams, esta mañana, luego de conocerse que ha sido acusado formalmente por 5 cargos federales relacionados con soborno, fraude y por aceptar donaciones de ciudadanos extranjeros. Adams, de 64 años, está señalado por recibir dinero para su campaña, pasajes aéreos en primera clase y hospedajes en hoteles de lujo, a cambio de favores para el gobierno de Turquía, en relación con la apertura de una oficina consular, violando las normas de financiamiento en elecciones. Así lo reveló el fiscal Damian Williams. Mayor Adams engaged in a long-running conspiracy in which he solicited and knowingly accepted illegal campaign contributions from foreign donors and corporations. Mayor Adams took these contributions even though he knew they were illegal. Añadió que el alcalde Adams abusó de su poder y posición durante casi una década, primero como presidente del distrito de Brooklyn y luego como alcalde para enriquecerse. Además, siguió buscando contribuciones de las mismas fuentes extranjeras para apoyar luego su campaña de reelección. Esto lo convierte en el primer alcalde de Nueva York en enfrentar un proceso penal estando en funciones. En un mensaje grabado, Adams rechazó la acusación. Si así fuera, esos cargos serían completamente falsos y se basarían en mentiras, dijo. La investigación inició el 2 de noviembre de 2023, cuando agentes federales registraron la casa de su principal recaudadora de fondos de campaña. 4 días después, los agentes interceptaron a Adams en un evento y le confiscaron sus celulares y su iPad. Desde entonces, otros funcionarios del ayuntamiento neoyorquino también son investigados y anunciaron sus renuncias. Una docena de miembros de la administración de Adams han recibido citaciones para testificar.
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se presentó públicamente por primera vez desde que llegó a Turquía. En una entrevista, la funcionaria cuestionó el sumario administrativo que le abrió el gobierno y lo acusó de persecución. Más detalles de sus declaraciones en un informe con Patricio Díaz. La vicepresidenta Verónica Abad acusó de persecución política al gobierno. Desde su llegada a Turquía el 9 de septiembre, la funcionaria no había aparecido públicamente hasta este miércoles. En una entrevista para CNN, aseguró que el régimen busca su destitución, inhabilitarla. Y para ello, según Abad, le abrieron un sumario administrativo por abandono de cargo, al presentarse en Turquía fuera del plazo que le dio la Cancillería. La vicepresidenta cuestionó tanto a la canciller como a la ministra de Trabajo. Mi cargo es de la vicepresidenta constitucional de la República. He sido asignada para cumplir funciones de colaboración para la paz en un conflicto que obviamente no es el nuestro, ya lo hemos dicho, pero eso no me convierte en una empleada de la canciller Gabriela Sommerfeld, menos de la ministra Ivonne Núñez. Ellas son las subalternas a la vicepresidenta. Según la Constitución y la ley, el vicepresidente o vicepresidenta debe reemplazar al presidente en caso de una reelección durante el mes de campaña. Abad asegura que el gobierno se esfuerza para que eso no se cumpla. Insistió en que hará respetar la Constitución sobre la sucesión presidencial. Si el presidente Noboa tiene que ausentarse para su campaña, estaré aquí, lista para asumir el rol que me corresponde, no por ambición personal, sino porque es mi responsabilidad constitucional. Verónica Abad fue consultada sobre si votará por el presidente de la República en las próximas elecciones y no fue directa en su respuesta. Dijo que tendría que ver lo que propone. Tampoco amplió detalles sobre una supuesta prohibición para dar declaraciones desde que llegó a Turquía. No he podido salir a la luz pública justamente por órdenes, ¿no?, de aquellos subordinados que creen que están sobre la vicepresidencia. La vicepresidenta permaneció en Israel como embajadora, pero ante el conflicto armado que vive ese país con Hamas y Hezbollah, por su seguridad se dispuso que viaje a Turquía para que continúe su misión. La campaña electoral para las elecciones presidenciales irá desde el 5 de enero de 2024 al 6 de febrero de 2025. La disposición de que el 50% de las listas sea encabezada por mujeres complica a las organizaciones políticas que además deben cubrir el 25% de esos espacios con jóvenes. Patricio Díaz explica el porqué de las dificultades para la inscripción. La inscripción de las listas para la Asamblea se complica para las organizaciones políticas. De 584 listas proclamadas en primarias, solo 31 se han registrado cuando queda una semana para cerrar ese proceso. Las dificultades se explican por la obligación que tienen las organizaciones de que el 50% de sus listas estén encabezadas por mujeres y que el 25% de esas listas sean jóvenes. El sistema del CNE les exige que la primera lista que inscriban esté encabezada por una mujer y que el orden de los candidatos sea secuencial, mujer-hombre o al revés. La plataforma les certifica si van cumpliendo o no con los requisitos legales. Medardo Oleas, ex miembro de la función electoral, considera que uno de los problemas para que no se pueda cumplir con esa norma son las deficiencias de movimientos y partidos políticos. No han logrado estructurar un sistema que permita prestigiar a estas organizaciones y motive la inscripción y participación de jóvenes y de mujeres especialmente. Entonces, si eso no hay escuelas de capacitación, no es cuestión de improvisar a última hora para llenar los cupos que la ley nos fija. La coordinadora política de mujeres coincide y añade las deficiencias de los organismos de control. No hay una información de parte de las autoridades que hayan hecho un seguimiento para ver cómo se está cumpliendo el Código de la Democracia respecto a la capacitación a las mujeres. En esta organización reconocen que la falta de formación en partidos y movimientos se traduce en que las mujeres en cargos públicos no siempre sean las mejores. El más popular, la más conocida, el que ha hecho más bulla, incluso los escándalos sirven para ser prerequisito para ser candidato porque ha sido conocido. Para Medardo Oleas, la obligación de cumplir una cuota complica que lleguen los mejores. El desprestigio de la política merma el número de personas que quieran participar. Mientras tengamos organizaciones políticas de papel, que se crearon con firmas falsificadas y que en definitiva no representan a una ideología, ¿cómo quieren convocar?
el porcentaje de cabezas de lista con mujeres se dispuso en 2019 y se dijo que fuera de manera progresiva. En 2023 ya llegó al 50%, al igual que el hecho que los binomios debían ser paritarios. Ahora conozcamos cuáles son las alertas meteorológicas para este viernes 27 de septiembre. En la región Sierra habrá una temperatura mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 23 grados. La radiación ultravioleta será entre 7 y 8, es decir, alto. Pero ¿qué pasa en la región costa, en el litoral? También para este viernes se prevé una temperatura mínima de 23 grados centígrados y una máxima de 31 grados. Además se pronostica una radiación ultravioleta entre 6 y 8, lo que significa medianamente alto. Y hoy se presentaron las primeras lluvias de variada intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas en la estribación de la cordillera amazónica y también en zonas puntuales de la Sierra Norte. Según el Instituto de Meteorología, el INAMI, se prevé que continúen en los siguientes días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda en sistemas de seguridad para Ucrania por $2.400 millones. Biden recibió en la Casa Blanca al presidente Volodymyr Zelensky, con quien discutió cómo hacer más fuerte a Ucrania, tanto en lo militar como en lo diplomático. Zelensky estuvo luego con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, quien advirtió que Vladimir Putin no tiene intenciones de retirar sus tropas, pero que Ucrania no puede rendirse, que las propuestas en ese sentido son peligrosas e inaceptables. El Papa Francisco comenzó hoy una gira apostólica europea que lo lleva a Luxemburgo y luego a Bélgica, donde en el fin de semana se reunirá en privado con 15 sobrevivientes de los abusos sexuales por parte del clero, un escándalo denunciado en ese país en 2010. Sobre los detalles de la primera jornada tenemos un reporte con Nicoleta Pispiza desde el centro de nuestra alianza informativa INEX en Luxemburgo. El Papa Francisco ha vuelto a pedir a los gobernantes que trabajen para alcanzar la paz. Lo ha hecho en Luxemburgo, donde ha pasado el primer día desde su viaje apostólico número 46, que le ha traído al Gran Ducado antes de llevarle a Bélgica, donde va a transcurrir los próximos 3 días. Ha mantenido encuentros con el Gran Duque Henry, con su familia, con el primer ministro, con autoridades locales y eclesiásticas, así como con la comunidad católica del país. Ha hecho un recorrido con el llamado Papa Móvil por el centro de la ciudad, donde los fieles han tenido ocasión de verle de cerca y saludarle. Como nota curiosa, el Papa se ha salido del programa establecido para tomar espontáneamente un café en un local del centro de la capital, con gran sorpresa de los propietarios del mismo y de la gente que le estaba siguiendo. Tras la misa en la catedral, el Papa se dirigió al aeropuerto, donde se despidió para continuar su viaje hacia Bélgica. Desde el Centro de Noticias INEX en Luxemburgo, Nicoleta Pispiza para Ecoavisa. Helene aumentó y se convirtió en un poderoso huracán de categoría 4, poco antes de tocar tierra en Florida. El fenómeno tiene vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ya provoca marejadas ciclónicas. Cámaras de seguridad en los puentes captaron el fuerte oleaje en Tampa, así como las primeras inundaciones. Las autoridades califican a Helene como un huracán extremadamente peligroso que impactará al estado desde esta noche. Los habitantes se preparan para un posible escenario catastrófico. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió ante Naciones Unidas detener el envío de armas a Israel y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Abbas condenó a Estados Unidos por bloquear las iniciativas de un alto al fuego a una guerra que ha matado a más de 40.000 palestinos. Pedro Jiménez detalla la información. No nos iremos, no nos iremos. Palestina es nuestra patria, es la tierra de nuestros padres y de nuestros abuelos, decía el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en el inicio de su intervención en el debate general de la ONU. Declaró a la guerra de Israel en la Franja de Gaza como uno de los crímenes más atroces de esta era, con más de 40.000 muertos y 100.000 heridos, en una situación que está empeorando, señaló. Presentó varias demandas, empezando por un alto al fuego
inmediato, la entrega de ayuda humanitaria, el retiro del ejército de Israel y que se proteja a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En lo político, propuso que el Estado palestino tenga jurisdicción plena sobre la Franja de Gaza y los demás territorios. No pediremos más, pero no aceptaremos menos, mencionó. Criticó a Estados Unidos por haber obstruido 3 veces el proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo que Israel respete un alto al fuego. Y sin mencionar al grupo Hamas por el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel, pidió de manera general la liberación de todos los presos de lado y lado, lo que incluye a los rehenes que siguen en poder del grupo extremista. La intervención de Abbas espera la respuesta de Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, estará mañana en Naciones Unidas. Un japonés que pasó casi 60 años esperando ser ejecutado por una sentencia de muerte ha sido declarado inocente. Iwao Hakamada, un exboxeador de 88 años, había sido declarado culpable por un cuádruple asesinato en 1968, pero ante las sospechas de que la Fiscalía falsificó pruebas, un tribunal ordenó que se abra un nuevo juicio. Su familia ha estado en constante lucha reclamando justicia. Hakamada, cuya salud está muy debilitada, es ahora un hombre libre, pero también es quien más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte desde la primera sentencia. El gobierno de Corea del Sur dará en adopción a más de 500,000 de perros que eran criados para el consumo humano. Además, compensará a los dueños de los criaderos para que cierren sus negocios antes de que entre en vigencia la prohibición del consumo de canes en 2027. Belis González con los detalles. Corea del Sur ha puesto en marcha un plan que pondrá fin a una polémica tradición de varios siglos de antigüedad: el consumo de carne de perro. En 2027 entrará en vigencia la ley que prohíbe su cría, sacrificio, distribución y venta como alimento, pero desde ya el gobierno está tomando medidas, como dar en adopción a más de 500,000 de los canes. La cantidad ha preocupado a organizaciones protectoras de animales por el temor a que sean sacrificados, pero las autoridades aseguran que no será así. En cuanto a los dueños de los criaderos, serán compensados por poner fin a su negocio. Mientras más rápido lo hagan, más dinero recibirán. Unos $450 por cada perro. China concentra la mayor cantidad de fábricas 4.0 que existen en el mundo. ¿Pero qué tecnología se utiliza? Se trabaja con datos, conectividad, análisis y robótica también. Tenemos un informe conjunto de Coavisa con INEX y CCTV. China apuesta por la cuarta revolución industrial con el desarrollo de las fábricas Faro, donde la tecnología y la inteligencia artificial se implementan en todas las fases de producción. Se trabaja con datos, conectividad, análisis y robótica. Una fábrica de maquinaria pesada que ocupa 100.000 metros cuadrados tiene 1.500 sensores y 200 robots conectados a Internet. Con esas y otras tecnologías, una bomba de hormigón montada en un camión se fabrica en 45 minutos. Antes necesitábamos 90 minutos para producir una bomba de hormigón. Ahora todo se automatiza. Una fábrica Faro de acero tiene un enorme centro de control de procesamiento de datos en tiempo real, robots de inspección y vehículos autónomos 5G. Según los empresarios, la eficiencia mejoró en un 90%. Nuestro sistema de procesamiento es preciso. La calidad del producto ha mejorado en un 23%. En el mundo existen 153 fábricas Faro y China tiene la mayor cantidad, 62. La ley de uso legítimo de la fuerza tiene más de 2 años de vigencia y varias disposiciones se han incumplido. Por ejemplo, la creación de grupos especializados penitenciarios para momentos de crisis, también centros penitenciarios diferenciados para la fuerza pública y la unidad especializada en la Fiscalía. Paul Romero con el informe. En Ecuador las leyes se cumplen a medias y las disposiciones transitorias quedan en el olvido. Es el caso de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, vigente desde agosto de 2022, en la que se aprobaron 13 transitorias con plazos para la creación de entidades, formación, capacitación que no se han cumplido.
la creación de una unidad especializada de la Fiscalía para la investigación de delitos con lesiones o muertes de policías, militares o miembros de seguridad penitenciaria, la creación de centros de privación de libertad diferenciados para miembros de la fuerza pública procesados por el uso legítimo de la fuerza, la creación y formación de grupos especializados penitenciarios para momentos de crisis, capacitación y entrenamiento para el manejo de armas letales y no letales en los centros de rehabilitación social, el inventario detallado de armas de dotación, munición, equipos, implementos, uniformes y más medios para el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública, la capacitación de servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía sobre la aplicación del uso legítimo de la fuerza. El plazo en unos casos era de 60 a 90 días y en otros de 180 días. Ninguno se cumplió. ¿Quién debe fiscalizar a los responsables del incumplimiento de la ley? Televistazo preguntó a Ramiro Narváez, expresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que tramitó el cuerpo legal. La Comisión de Seguridad de la actual Asamblea Nacional es la responsable de fiscalizar el incumplimiento de estas instituciones. Que el SNAI cumpla con estos procesos, como usted dijo, no solo es el Ejecutivo, es el SNAI, pero el SNAI responde al Ejecutivo. El eje de justicia, nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son parte de cumplir con estas transitorias. La ley obliga a estas entidades que presenten los informes de cumplimiento a la Asamblea, pero esos informes no existen. El plan de expansión de generación eléctrica del país contempla la inversión en varios proyectos eólicos. Ecuador tiene un gran potencial de generación de energía desde el viento que ha permanecido subutilizada. Francisco Garcés explica de qué se trata. La energía eólica, que se produce aprovechando la fuerza del viento, es una alternativa en crecimiento en el mundo, pero en Ecuador es una fuente subutilizada pese a su gran potencial de generación, que es de 1.600 megavatios según el Atlas Eólico del Ecuador. Más del 80% se puede producir con parques en Loja, Azuay, El Oro y Pichincha. De esa energía, el país solo está aprovechando 71,3 megavatios de plantas en Loja y Morona, Santiago. Es tan poco que solo es el 0,86% de la electricidad total del país. El plan de expansión eléctrica que maneja el gobierno sí contempla nuevos proyectos eólicos. El más grande es Billonaco 3, que se levantará en Loja y generará 110 megavatios. Fue adjudicado en octubre del 2023 a la española Cobra Cero, que se comprometió a invertir $181 millones en la construcción. Yanaurco, otro proyecto previsto para generar 44,8 megavatios, fue concesionado a la empresa francesa Total Eren. Ambos proyectos son financiados con capital 100% privado, pero esperan licencias y trámites administrativos para ser construidos. En carpeta están otros dos proyectos eólicos. Uno es Billonaco 2 con una potencia de 80 megavatios para el que se necesita una inversión de $120 millones. El segundo es el Pimo en Azuay de 200 megavatios que cuesta $300 millones. El gobierno no tiene recursos para construirlos y busca alianzas con empresas privadas. Obras teatrales inmersivas en Guayaquil y conciertos sinfónicos en Quito y Cuenca forman parte de la agenda cultural para estos días. Costos y fechas. Los detalla a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Este viernes a las 19 horas en la Casa de la Música en Quito se presenta La Divina Comedia del compositor estadounidense Robert W. Smith, que está basada en la obra literaria de Dante Alighieri. La puesta en escena contará con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, bajo la dirección del maestro ecuatoriano Edison Gualotuña. En el concierto también se interpretarán otras obras, como El Año del Dragón. Una obra inmersiva llena de drama y misterio. Es lo que vivirán quienes acudan al Hotel Mansión del Río en el centro de Guayaquil, donde se presenta La muerte de la señora Ágata, dirigida por el ecuatoriano Adrián Navarro y ambientada en 1997. La trama muestra a una pareja que fue invitada a una reunión en casa de la señora Ágata. Tras la primera cena, se revelan las verdaderas intenciones de los habitantes de la casa. Y ahora, los personajes y el público deberán descubrir quién mató a Ágata. Las funciones serán el 28 de septiembre y el 6 de octubre.
la Casa de la Cultura Núcleo Azuay se presenta el concierto Sensibilidad Cultural de América y Europa. La Orquesta Sinfónica de Cuenca, dirigida por el maestro estadounidense David Hendel, llevan a cabo este espectáculo. La presentación es una oda al romanticismo, con un repertorio que incluye la Sinfonía número 8 en Fa mayor de Beethoven y Andante para cuerdas del chileno Alfonso Lenk. El evento solo se realizará el viernes 27 de septiembre a las 6 de la tarde. 142 animales afectados por los incendios de Quito han recibido atención veterinaria. La Secretaría de Ambiente del municipio trabaja en el balance total, pero además en las zonas afectadas habitan 23 especies de aves, reptiles y hasta mamíferos. Ariana Bermeo con más del panorama de la fauna en la capital. Caín tiene sus 4 patas quemadas. Es la huella de la tragedia de los incendios de Quito. La casa de su familia se quemó, pero ni las llamas lograron que él se aleje del barrio Bolaños, una de las zonas más afectadas en el nororiente de Quito. Caín tiene quemaduras de 2º y 3er grado. Él y otros 5 animales de compañía entre perros y gatos se recuperan de quemaduras de asfixia en la Fundación Loki. Es apenas una muestra de la afectación que sufrió la fauna por los incendios. La Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito ha atendido a 132 animales desde el martes en la noche por heridas, asfixia y deshidratación. Los más graves fueron trasladados a sus 3 centros veterinarios y a 10 clínicas privadas que los atienden gratuitamente. Los más grandes, como vacas y cerdos, reciben cuidados en las zonas afectadas. Les inyectan vitaminas y electrolitos. Hemos reportado algunos animales heridos, sobre todo, quemaduras sobre todo, heridas de quemaduras en sus extremidades. La Universidad San Francisco de Quito atiende a 20 animales silvestres. Ha recibido búhos, lechuzas y gavilanes. 2 zarigüeyas están en cuidados intensivos por quemaduras y 2 más por asfixia. Esta es la peor emergencia que han atendido por incendios. Comparado con los incendios del año pasado, estamos viendo que esta ocasión es mucho mayor. La tasa diaria en este momento está triplicada. La Secretaría de Ambiente del municipio de Quito trabaja en ese balance. No obstante, en el Cerro Auqui y la Quebrada de Guápulo habitan 23 especies de aves, reptiles y mamíferos. La Unidad de Protección de Medio Ambiente que funciona en el EQ 911 recibe las alertas de animales afectados y gestiona su movilización a los centros de ayuda. Y tendrán que transcurrir 3 meses para que se puedan reforestar las zonas afectadas por los incendios, pero antes deberán pasar por un proceso de enfriamiento e hidratación también. Los detalles del tratamiento del suelo en el siguiente informe. Las tomas aéreas muestran la magnitud de las zonas arrasadas por el fuego en Quito. En total, las hectáreas afectadas este año suman 2.000 y repararlas ni será fácil ni se podrá hacer rápidamente. Para que este suelo negro-gris se enfríe se necesitan 2 meses. Luego viene la etapa de hidratación de la tierra con el agua de lluvia. Eso hará que los microorganismos se activen y que el suelo vuelva a ser fértil. Ese proceso durará al menos 3 meses. Solo entonces se podrá iniciar la etapa de reforestación. Si se siembra antes, las plantas morirán. No podríamos iniciar antes del periodo de lluvias porque hemos sufrido una sequía bastante prolongada. El suelo en este momento no tiene las condiciones de humedad idóneas para un trasplante y es necesario que recupere nuevamente esta vitalidad para asegurar la supervivencia de las plantas y de las diferentes especies que nosotros pongamos. Mientras tanto, hay que limpiar las zonas afectadas, retirar basura, escombros y árboles, sobre todo de eucalipto, cuyas raíces se debilitaron y ahora son una amenaza. Pueden generar un riesgo, como los vientos pueden caerse en los siguientes días. Entonces es importante prevenir este riesgo y sacarlo antes de que se llegue a caer. La reforestación incluye un acompañamiento técnico. Es vital sembrar plantas endémicas que puedan sobrevivir según el suelo, el clima y la región. La Secretaría de Ambiente de Quito habilitará desde este viernes una opción en su página web para que quienes puedan colaborar con donaciones o su tiempo puedan inscribirse.
Para que en las zonas afectadas por los incendios aparezcan las primeras plantas deberá pasar un año. Después de 5 habrá vegetación nuevamente. Y para que se recuperen totalmente estas áreas tendrán que transcurrir entre 10 y 100 años. Esta tarde se habilitó el paso vehicular en el túnel Guayasamín en sentido Quito-Valle en el nororiente de la ciudad. Valeria Navarro recorrió la infraestructura vial que fue cerrada desde la tarde del martes por los incendios. El tránsito en el túnel Guayasamín se habilitó a las 16 horas en el sentido Quito-Valles tras permanecer 2 días cerrado por los incendios forestales que consumieron las laderas del barrio Bolaños. Por la vía interoceánica circulan 50.000 vehículos al día. El túnel conecta Quito con Cumbayá, Tumbaco y la avenida Simón Bolívar, que conecta a la capital en general. La infraestructura del túnel de 1.335 metros, hecha de hormigón, no se vio afectada por los incendios y según la Agencia Metropolitana de Tránsito, es capaz de resistir la caída de rocas de la montaña que lo recubre. El túnel está equipado con 16 ventiladores y tiene un tubo de agua para apagar llamas en caso de incendios. Recomendamos que circule con las ventanas de sus vehículos arriba, que circule con las luces encendidas, asimismo que adopte la velocidad que se recomienda dentro del túnel 30 kilómetros por hora, fuera del túnel 50 kilómetros. Son 800 metros de longitud desde el peaje Guayasamín hasta la entrada del túnel. Las autoridades metropolitanas de tránsito evalúan la estabilidad del suelo quemado porque los vehículos generan vibraciones y pueden provocar caída de piedras. Si hubiera riesgo, se volverá a cerrar el paso que no se ha abierto en el sentido Valles-Quito. El sistema de telepeaje funcionará con normalidad porque no fue afectado por el incendio. Un total de 1.115 hectáreas de vegetación han sido consumidas hasta el momento en la parroquia Vilcabamba en Loja por los incendios forestales. Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, esta mañana brigadistas del Cuerpo de Bomberos llegaron a zonas agrícolas para las labores de extinción donde se han perdido 4 hectáreas de cultivos y también pasto con lo que se alimentaban vacas y caballos. El fuego inhabilitó sistemas de agua y los comuneros tuvieron que abastecerse del río o mediante los tanqueros. Con tractores, 200 productores de maíz de 5 provincias bloquearon durante 2 horas y media la vía Buena Fe Santo Domingo como protesta ante el anuncio del gobierno de adelantar la importación de maíz para noviembre. El cierre causó una larga fila de autos, buses y tráileres que se extendió por varios kilómetros. Los manifestantes rechazaron la autorización del Ministerio de Agricultura para la compra de 95.000 toneladas de maíz. Después de 6 días desde que iniciaron los apagones en Ecuador, la situación no ha variado y no mejoran ni siquiera las condiciones de generación eléctrica. La sequía hace que las hidroeléctricas no alcancen ni el 30% de su potencial de generación. El informe con Francisco Garcés. La situación de generación de electricidad no mejora. Y esto pese a que el fin de semana iniciaron los apagones que en algunas zonas duran hasta 14 horas y han provocado una reducción del 25% del consumo eléctrico. El problema está en las hidroeléctricas que por falta de agua reducen su capacidad de generación. El país tiene generadores hidráulicos que pueden producir 5.074 megavatios de electricidad, pero actualmente solo producen 1.412 megavatios. Las más afectadas son las hidroeléctricas del Paute. Mazar puede producir 170 megavatios, pero está apagada. Pautemolino es la segunda hidroeléctrica más grande del país. Su capacidad es de 1.100 megavatios, pero está entregando 162. Sopladora puede producir 489 megavatios, pero está generando apenas 102 megavatios. Coca-Codo, Sinclair en el Napo conocen las mismas circunstancias. De los 1.500 megavatios que puede producir, está generando 502. Y en la costa, la hidroeléctrica Marcelaneado, de 213 megavatios producidos habitualmente, solo está entregando 75. En general, las hidroeléctricas generan alrededor del 74% de la energía del país, pero ahora, con apagones y sequía, solo suman 54%.
Dicho de otra manera, los apagones no han ayudado a que los embalses suban su nivel. El de Mazar sigue en su cota mínima, 2.116 metros sobre el nivel del mar, que es el mismo que tenía el sábado cuando se anunciaron los primeros cortes de electricidad. El clocking es una nueva modalidad digital que puede tener graves consecuencias para la salud mental de las personas. Es una tendencia cruel en las relaciones cibernéticas, incluso se utiliza un lenguaje desconocido. Carla Delgado lo explica en el siguiente informe. El mundo digital ha cambiado hasta las relaciones de pareja y de ahí están surgiendo actitudes y un lenguaje desconocido. El clocking es una palabra nueva. Describe una práctica cada vez más recurrente que consiste en ocultar información o aspectos de la vida personal a la pareja o a las personas con las que se tiene relaciones casuales, o en desaparecerlas de las redes sociales, o incluso bloquearla, repentinamente y sin ninguna explicación. En el contexto digital, la persona que recibe este trato se siente afectada o incluso desvalorizada. O un abuso emocional, podríamos llamarlo, en donde tú eres víctima de un rechazo, de un abandono, donde sientes desvalorización y terminas en un aislamiento a la larga. El clocking es el reflejo de que ahora las relaciones de pareja son más desechables según los expertos, apalancadas por la tecnología que puede ser usada de forma irresponsable. No hay una educación adecuada que prepare para los niños y que prepare a los niños y a los adolescentes en el manejo de una relación afectiva. Tener conciencia de la existencia del otro como alguien válido, como alguien que merece ser considerado de manera integral. El clocking en el mundo digital es más nocivo que el ghosting. Mientras el ghosting deja a la persona en un limbo emocional, el clocking la sumerge en un vacío total, eliminando cualquier posibilidad de cierre de la relación o de explicación. Ambos son considerados tipos de abuso emocional, por lo que los especialistas recomiendan considerar que es importante hablarlo con el círculo de confianza de la persona y apoyarse en terapias que ayudarán a transitar de mejor manera esta situación. 30 obras inéditas del artista guayaquileño Juan Villafuerte se exhiben en una galería en San Borondón. Cada pieza representa el legado que el fallecido pintor dejó en el arte latinoamericano del siglo XX. Estefanía Arias con la muestra. Cabezas que estallan, figuras monstruosas, mitad mujeres y mitad aves. Su autor fue el artista guayaquileño Juan Villafuerte, que se caracterizó por su estilo de expresionismo exagerado. Ahí el porqué de las grandes manos y pies plasmados en estos cuadros. Son 30 obras inéditas de Villafuerte que se exhiben en la galería Piece of Cake de Moderna Plaza en San Borondón, Guayas. Es imposible buscar en el mercado obra de Juan Villafuerte y encontrarla. Hemos tenido la suerte de tener 30 obras aquí. La curadora de esta muestra es Pili Estrada. Afirma que pese a que el pintor falleció en 1977, dejó una huella en el arte latinoamericano del siglo XX. La serie de Vietnam, la serie de los curas, tiene su pintura, o sea, tienes la de las burguesas. Demuestra que no es un artista que se puede categorizar, no entra en ningún tipo de categorías tradicionales del arte y más bien es un artista profundamente auténtico. Villafuerte llegó con su arte a Barcelona, España, y logró que se exhiba en distintos museos locales y extranjeros. Si te das cuenta, él tiene trazos muy potentes, pero muy simples para decir muchísimo. Él es un dibujante nato, él empieza dibujando, más bien los collages y la pintura y la otra obra que ves de él es algo que a él le interesó incursionar por sus propias referencias. La exposición gratuita estará abierta hasta el próximo 3 de octubre, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Más de 270.000 estudiantes del último año de bachillerato juraron hoy la bandera a escala nacional. El acto busca realzar los valores cívicos en los jóvenes y en los no tan jóvenes también, que hoy cumplen su sueño en honor al símbolo patrio. Los 26 de septiembre son días especiales en Ecuador, o al menos en sus centros educativos. Cada 26 de septiembre los estudiantes usan su uniforme de gala, se forman en homenaje a la bandera, se arrodillan frente a ella y le juran lealtad. Pero este evento, que se cuenta rápido, tiene un trasfondo bastante más profundo. Para llegar al juramento de la bandera, los estudiantes han pasado días ensayando, entendiendo que este acto tiene lugar hoy
porque hoy es el Día de la Bandera, que besarla y jurarle lealtad implica estar dispuesto a defenderla por sobre todas las cosas. Para que ellos, que son la generación que está a punto de tomar el mando del país, interioricen los valores patrios. Aunque realmente para jurar la bandera no hace falta edad. Mi nombre es Rosa Caizaguano Jara y tengo 60 años de edad. Rosa estuvo hoy formada junto a sus compañeros, sintiendo la misma emoción que el resto y tal vez más, porque ella siempre quiso vivir este momento, pero la vida se interpuso. Tenía 15 años cuando me casé y luego vinieron los hijos, la responsabilidad de atender un hogar, mi esposo. Hace unos años decidió que ya era tiempo. Se matriculó en una unidad educativa online y hoy cumplió su sueño. Otro juramento a la bandera que llegó con emociones y con sueños cumplidos. En total fueron 277,000 estudiantes jóvenes y no tanto los que juraron la bandera en todo el país. Y una nueva integrante se suma al personal del Centro de Rehabilitación y Atención Médica Owen Valley en Indiana, Estados Unidos. Se trata de Robin, una robot de 1.2 metros y es la primera cuidadora impulsada por inteligencia artificial. Las imágenes con Merly González. La nueva integrante del personal del Centro de Rehabilitación y Atención Médica Owen Valley se ve un poco diferente. Mide 1.2 metros y tiene una cara digital. I am the Chief Happiness Officer. Se llama Robin y es la primera cuidadora impulsada por inteligencia artificial de Indiana, Estados Unidos. Pensé que sería como otra computadora o juego, pero no es así. Ahora me emociono cada vez que la veo, dice la directora del Centro de Salud. Hay 27 robots como Robin en diferentes casas de salud y su función es socializar y construir conexiones emocionales con los pacientes, entre ellos personas con Alzheimer y demencia. Ese es el primer paso. Luego incluirá control de signos vitales y se le incorporarán más funciones médicas, dice su desarrollador. Por ahora, Robin puede jugar, mantener conversaciones y practicar ejercicios mentales. Oh, there we go. You got it. Good job, Scarlett. Puede que no tenga un corazón humano, pero es fácil ver por qué las personas se sienten atraídas por Robin. My favorite thing to do is make new friends. Recuerda detalles sobre cada una y está literalmente programada para hacer sonreír. Brinda cursos de ciberseguridad. Los interesados solo deben llenar un registro y calificar el proceso. Además, científicos de Japón usaron la inteligencia artificial para descubrir 303 nuevos geoglifos en Nazca, en Perú. Valeria Navarro con estas y otras novedades tecnológicas. Google oferta un curso de ciberseguridad gratis. Los requisitos son tener internet e inscribirse en la plataforma grow.google/certificate/cybersecurity. No se necesita experiencia. El taller de 120 horas será remoto y concluirá en menos de 12 meses. Google asegura que para 2025 habrá 3.5 millones de vacantes en ciberseguridad, seguridad informática y defensa cibernética. Los salarios alcanzarán $60,000 anuales. 303 nuevos geoglíficos se encontraron en Nazca, Perú, donde hay gigantescas imágenes que tienen 2000 años de antigüedad y que solo es posible divisar desde el aire. Este año, un equipo de investigadores de la Universidad de Japón entrenó un programa de inteligencia artificial para identificar glifos de relieve en imágenes de alta resolución tomadas por drones. Los científicos aseguran que con la teledetección se explorará el 70% de territorio que falta. Los nuevos geoglíficos miden 9 metros y también representan animales salvajes y humanos. Nothing presentó un nuevo par de auriculares inalámbricos que no aíslan el ruido externo. Su diseño abierto permite a los usuarios escuchar canciones, conferencias programadas desde el celular, pero también captar los sonidos del exterior. Se enrosca en la oreja y son resistentes al sudor. Duran 8 horas de reproducción con una sola carga. En Italia se cultivan plantas debajo del mar. El Jardín de Nemo es un experimento que busca convertirse en la alternativa de siembra ante el cambio climático.
Pero ¿cómo ejecutan esta actividad los agricultores submarinos? Tenemos un informe de Ecoavisa en alianza con INEX y RTL TV. ¿Un jardín en el fondo del mar? Es posible. 11 burbujas de plástico transparente simulan flotar bajo el agua a 10 metros de profundidad. En su interior está atrapado el aire perfumado con el aroma de orquídeas, menta y albahaca. Es la instalación conocida como el Jardín de Nemo, un experimento que busca probar la viabilidad de los invernaderos submarinos. Está en la costa del pueblo de Noli, en el noreste de Italia, a 1 hora de Génova. Para su creador, Sergio Gamberini, director de Ocean Reef, cada cúpula es como una estación espacial en miniatura, equipada con material hidropónico, semillas de plantas y ventiladores de circulación de aire. También se cultivan fresas, lechugas y otras plantas silvestres. Las plantas están locas por los rayos del sol y crecen más rápido y más grandes. El mar mantiene una temperatura constante de 25 grados. Esto es una ventaja sobre las fluctuaciones de temperatura en la Tierra, donde el calor y las lluvias intensas pueden dañar la cosecha. Aquí siempre hay agua para las plantas. El agua de mar se evapora y sube al techo sin la sal. Luego, el agua dulce gotea hacia las plantas. Los agricultores submarinos son un equipo de biólogos y visionarios italianos que han encontrado una solución para cultivar alimentos de manera sostenible, a pesar del cambio climático. El experimento se replicará en otros países de Europa. Joaquín Phoenix y Lady Gaga llegaron a la alfombra roja de la segunda parte de la película El Guasón en Londres. El estreno de la saga será el 4 de noviembre. Además, el cineasta español Pedro Almodóvar recibió un reconocimiento en un festival de su país. El premio fue entregado por una actriz británica. ¿De quién se trata? Ana María Palacios con más noticias del espectáculo. Joaquín Phoenix y Lady Gaga llegaron a la alfombra roja de su nueva película, la segunda parte del Guasón. Saludaron a los fanáticos y se tomaron fotos. Ella lució un vestido rojo y su maquillaje tenía una brillante sombra de ojos turquesa con lentejuelas, que evocaba a su personaje Harley Quinn. Él vistió una camisa blanca con pantalones negros, una chaqueta tipo bomber y Converse. La actriz apareció con su prometido en la premiere. La película de Paul McCartney Wings, banda que conformó junto a su esposa Linda tras la disolución de los Beatles, se estrena hoy. En el filme se resumen 4 días de grabación de la banda en agosto de 1974. Incluye una introducción grabada por McCartney, entrevistas, sesiones acústicas y algunas interpretaciones del álbum Band on the Run, considerado el mejor disco de la agrupación. La tradicional Mama Negra se renueva con la fuerza de una nueva generación, los niños. También la presencia de caballos y el compartir con los participantes marcan esta celebración que hace una pausa de 3 días antes de volver a desfilar por las calles de La Tacunga. Patricio Viera siguió el evento y nos muestra las imágenes de esta expresión cultural. En la fiesta de la Mama Negra, el espíritu festivo se multiplica con cada paso. Las calles de La Tacunga se convierten en el escenario donde la tradición se manifiesta en cada detalle, esperando ser descubierta. Este año, de los 6.500 participantes, 3.000 son niños. Ellos protagonizan las comparsas, encarnando a personajes como el capitán, el rey moro y el abanderado. Al ritmo de las bandas de pueblo, en las que también participan varios menores, avanzan los curiquingues, las cholitas latacungueñas, los achangueros, loeros y caricinas, encargados de abrir cada desfile, creando una explosión de colores y sonido que transforman a la capital de Cotopaxi en el corazón de una costumbre que palpita con vida propia. Virgencita de las Mercedes, cuídame con todo tu corazón. Ya tengo preparadas mis notas desde ya meses atrás. Ya yo misma las escribo, me grabo y voy repasando. Con su elegante andar, los 15 caballos que acompañan a los personajes principales de la Mama Negra no solo transportan, sino que representan el orgullo y la grandeza de la fiesta.
Sus monturas cubiertas con capas bordadas a mano y las borlas que adornan sus cascos y cabezas se sincronizan perfectamente con los trajes de quienes los guían. La preparación de los caballos comienza desde que son potros, unos 5 o 6 años de entrenamiento. El caballo debe ser de fiesta para que no se asuste con el ruido de las bandas, el acompañamiento de la gente en la multitud y también con los voladores que se suelta también. El desfile no solo se baila, también se saborea. Al final de cada trayecto, tras cubrir 32 cuadras del centro histórico, las 85 comparsas improvisan comedores en las calles del barrio El Calvario. Allí se consumen 4 toneladas de carne de cerdo y gallina, cargadas en las espaldas de 25 achangueros. Agradecimiento a su participación porque el recorrido es bien fuerte, soportar el sol que está bien fuerte en este verano. Cada rincón de la Tacunga se convierte así en testigo de una tradición que sigue creciendo, tejiendo historias y emociones. Por ahora las comparsas descansarán, pero este fin de semana volverán a llenar las calles para despedir a la Mama Negra, aunque no del todo, pues la gran celebración se repetirá en noviembre. Atención, esta noche la empresa eléctrica Quito informó que no habrá apagones en la capital. No habrá cortes de energía eléctrica en Quito hasta las 6 de la tarde de mañana, viernes 27 de septiembre. La medida se toma debido a la emergencia por los incendios forestales. Les reiteramos que hasta mañana a las 18 horas el servicio de energía eléctrica se mantendrá con total normalidad. Hasta aquí la información. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán como invitados el dirigente indígena amazónica Lauro Papa para exponer las razones por las cuales las comunidades indígenas que viven en la zona de influencia del ITT rechazan el fin de la explotación petrolera. Además, el experto ambiental Gonzalo Rivas Torres para explicar el proceso que deben seguir los bosques, páramos y zonas de pajonales que fueron arrasadas por los incendios para reverdecer y ser reforestadas. La información, amigos, continúa a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.